Muy buenas, profesor, compañeros todos. En esta ocasión mi grupo hablará acerca de la política criminal con respecto a la corrupción de funcionarios. Ya. Primeramente, definiremos qué es la política criminal, corrupción y funcionario. La política criminal eh, es el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a las conductas que son consideradas reprochables o causantes de un perjuicio social, con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Ahora, la corrupción. La corrupción es considerada como el abuso del poder encargado para satisfacer intereses particulares y puede ser clasificada en grande, mediana y pequeña, dependiendo de los montos de dinero perdido y del sector donde se produce. Y por último, el funcionario. El funcionario viene a ser cualquier empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado. Ahora, con respecto al método político criminal, el método propio de la política criminal es interdisciplinario. En la praxis, lo que sucede, por así decirlo, es una especie de diálogo entre el derecho penal, la criminología y la política criminal, sobre un tema en común desde diferentes puntos de vista. Y la suma de las tres visiones da como resultado un nuevo marco de acción. Y todo a partir de las aportaciones realizadas desde cada disciplina. Además, que en dicho diálogo entre la criminología, que explica objetivamente los hechos de la realidad social, y el derecho penal, que fija criterios dogmáticos de regulación de las conductas y sus consecuencias jurídicas, la política criminal participa como el elemento axiológico que propone soluciones que pueden ser de mero control, preventivas o represivas. Por, por tanto, asume un método valorativo. Asimismo, el método político criminal se manifiesta en tres fases o etapas de trabajo. La primera es la fase de orientación legislativa, que en este caso sirve de apoyo al legislador en el proceso de creación de la norma jurídica. La segunda, que es la fase de orientación de la labor dogmática. Una vez que se ha promulgado la ley penal, la política criminal contribuye orientando las tendencias interpretativas y las categorías sistemáticas. Y la tercera fase, la crítica del derecho vigente y de propuesta. Esta está vinculada con la primera fase, que consiste en el desarrollo del análisis crítico del derecho vigente con miras a proponer reformas legales y nuevas soluciones. Además que en cada etapa se aprecia la aportación inteligente de un experto criminólogo. Finalidades de la política criminal. En sus primeras formulaciones, la política criminal tenía a la media represión del delito. Luego, de la mano del positivismo, se le asignó la tarea de prevenir la delincuencia y más tarde se consideró que su finalidad ya no sería eliminar el delito, sino controlarlo. Tradicionalmente, la principal herramienta utilizada por el Estado para el logro de los objetivos enunciados, que son la represión, prevención o control de la criminalidad, ha sido la pena principal consecuencia jurídica del delito. Luego, a partir de la función y la finalidad asignada a la pena, es que puede identificarse el sentido u orientación de una determinada política criminal. Las finalidades de índole jurídico-penales consideran que es tarea de los políticos, los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, traducir en normas jurídicas los conocimientos criminológicos. En este rubro caben conceptualizaciones como las que hacen Hemsen y Muñoz Conde respecto a la política criminal, entendida por ello como el conjunto de directrices y decisiones que, a la vista de los conocimientos y concepciones existentes en la sociedad en un momento dado sobre la criminalidad y su control, determinan la creación de instrumentos jurídicos para controlarla, prevenirla y reprimirla. La finalidad de hacer efectivos los derechos humanos. En el marco de un Estado democrático de derecho, la política criminal tiene como eje rector el reconocimiento de los derechos humanos. Bajo el paradigma del Estado democrático de derecho, el individuo se rige en el principal destinatario
de la acción gubernamental. El Estado y sus gobiernos, se dice, existen para servir a la persona y no para convertirse en mero instrumento y valerse de ella, perspectivamente más propia de los estados autoritarios. Funciones de la política criminal. Bueno, dentro de estas tenemos como primera función el estudio de la realidad y de los mecanismos de prevención del delito. Bueno, aquí las teorías criminológicas facilitan el análisis del fenómeno criminal en particular. Por tanto, se recomienda a los hacedores de la política criminal conocer las diversas explicaciones teóricas existentes. Tanto mejor si se encargan estudios precisos a expertos criminólogos, quienes sabrán ofrecer propuestas de intervención o estrategias de acción adecuadas al problema en cuestión. Por lo que respecta a la prevención del delito, esta es una de las más importantes funciones de la política criminal, ya que los gobiernos de tendencia democrática prefieren prevenir el delito antes de castigarlo. Y esto implica establecer la mayor precisión posible el cómo es que se quiere prevenir la delincuencia. Las estrategias de prevención deben ser igualmente diversas por cuanto hace a las medidas de enfrentarlo. Otro punto como función sería la crítica de la legislación penal. Bueno, aquí se menciona que entre las tareas propias de la política criminal destacan la de considerar la eficacia del derecho penal bajo el criterio de la conveniencia. Y por otra parte se afirma que su función consiste en la remodelación de las normas jurídico-penales. En ambos casos la referencia al trabajo crítico asignado a la política criminal salta a la vista. Bueno, el análisis crítico de la ley penal proviene tanto desde el mismo pensamiento dogmático penal como desde el trabajo empírico de la criminología. Bueno, tocaré el punto sobre la política criminal contra la corrupción. Entendemos que la corrupción es uno de los principales problemas públicos que aquejan a nuestra sociedad y que genera no solo un perjuicio para el Estado, sino también para los ciudadanos en su conjunto. Dado que la corrupción implica la obtención de un beneficio privado, utilizando los recursos públicos, muchas necesidades y servicios básicos en la población se ven afectados y llegan de manera eficiente, lo que determina directa e indirectamente violaciones a los derechos humanos que afectan especialmente a grupos vulnerables. Según el índice de la percepción de la corrupción en el sector público de Transparencia Internacional, de un total de 175 países, el Perú ocupa el puesto 85 con un puntaje de 3.8. Esto se obtuvo menos de la mitad del puntaje necesario para aprobar como un país transparente, lo que nos dice, entre otros aspectos y funcionales, a un Estado que no implementa respuestas según las necesidades de la población. En cuanto al tema de Pedro Castillo, se presentará un proyecto de ley para que acusados de corrupción no puedan postular a cargos públicos. El Ejecutivo presentará al Congreso un proyecto de ley para las personas que tengan acusación fiscal de corrupción no puedan ser candidatos a cargos de elección popular,